Tras renacer, me encontré de nuevo con Son Siuxin. Yacía al final del callejón, cubierto de heridas y apenas aferrándose a la vida. Sabía que 3 años después él se convertiría en el emperador que gobernaría todo el reino, y yo sería su emperatriz. El poder y la riqueza estarían a mi alcance. Pero esta vez no quise salvarlo. Son Siuxin, en esta vida, no deseo tener ninguna conexión contigo. Capítulo 1. Yuguanzón. Son Siuxin se apoyaba contra la pared, aferrándose a la vida. En mi vida anterior, llevaba una cesta de tofu humeante cuando lo encontré. Lo llevé a casa y gasté todo lo que tenía en comprar medicinas para sus heridas. Y después de medio año quiso irse, pero dejó atrás un colgante de jade y una sola frase: volveré para casarme contigo. Solo lo salvé, nunca esperé nada a cambio. Era solo una mujer humilde, consciente de que no era digna de él, así que nunca me atreví a albergar tales pensamientos. Pero sus palabras quedaron grabadas en mi corazón, convirtiéndose en sentimientos en mis recuerdos. La noche que se fue, unos bandidos irrumpieron en mi casa y mataron a mis padres. Me escondí en la estrecha chimenea y escapé por los pelos. Informar a las autoridades no dio resultados, y la gran dinastía Zhou comenzó a sumirse en el caos desde ese día. Los 3 años siguientes fueron aún peores, con guerras constantes y hambruna por doquier. Vagaba sin rumbo como un alma en pena. Más tarde por fin logré localizarlo. Pensé que estaría tan contento como yo, pero para mi sorpresa, simplemente me miró con indiferencia y me mandó a descansar a la tienda militar. Mentiría si dijera que no me decepcioné, pero era tan joven e inexperto que no tuve fuerzas para resistir. Más tarde me convertí en cocinero en el ejército, lo que me dio la oportunidad de cocinar para él y llevarle refrigerios nocturnos. En aquellos días, siempre esperaba con ansias llevarle un plato de refrigerios nocturnos cuando estaba en el campamento, para que pudiera comer la comida que yo había preparado en la tranquilidad de la noche, mientras lo observaba con admiración. Era a la vez felicidad y plenitud. Pero un día, después de que el ejército de la izquierda lograra una gran victoria y todo el ejército bebiera para celebrar, su subcomandante, quien estaba borracho y había sido violado, me arrastró a la tienda militar. Le supliqué ayuda, pero solo sostuvo su copa de vino, mirándome con indiferencia. A la mañana siguiente el subcomandante se disculpó con él y lo perdonó. Salí del campamento militar con el cuerpo destrozado, deseando solo regresar a la capital y ser enterrada junto a mis padres. Fue entonces cuando comprendí que este encuentro, fruto de la casualidad, era solo una actuación mía y él observando. Lo único que me había dicho antes de irse fue: espérame a que regrese y me case contigo. Fue solo una frase sin sentimiento alguno, le di demasiadas vueltas. Él seguía siendo la luna en el cielo, mientras que yo era solo una mota de polvo. Pero el día que estaba a punto de morir, me encontró. Para entonces ya había tomado el trono y se había coronado emperador. Delante de todos los ministros, declaró que le había salvado la vida y prometió casarse conmigo. El emperador es un gobernante verdaderamente justo. Incluso la hija de un vendedor de tofu, que una vez le hizo un pequeño favor, es recordada, y él cumple su palabra. Los ministros dijeron: una vez le pregunté por qué no me salvaste esa noche. Si no te importaba, ¿por qué me nombraste emperatriz? Las velas rojas parpadearon, y su rostro se enfrió en la penumbra. Me salvaste, así que te devuelvo tu bondad. Eso fue todo. Se quitó la túnica roja y se fue. Desde entonces vino a mi habitación todas las noches, pero solo se sentaba allí con los ojos cerrados durante 1 hora antes de levantarse e irse. Todas las mujeres del mundo me envidiaban. Una mujer común y corriente, pero por haber conocido al emperador, gozaba de tanta gloria. Al oír esto sonreí. Ya entendía el propósito de Son Siuxin al nombrarme su emperatriz. Quería fama. La fama de la rectitud. La fama que haría que todos bajo el cielo lo siguieran y apoyaran voluntariamente. Un mes después, cuando se marchaba, lo llamé. Te ayudaré una última vez, pero espero que me lo pagues de verdad. Después de mi muerte, por favor, entiérrenme junto a mis padres. Son Siuxin no se arrepintió. Al día siguiente llamé a su antiguo subgeneral, ahora general del Estado, y bebimos 2 tazas de té envenenado con él, poniendo fin a nuestra vida juntos. Sabía que este hombre era arrogante y tiránico, que actuaba sin control.
Son Swasin lo había tolerado durante mucho tiempo, pero como emperador recién coronado, no podía matar a sus antiguos ministros. Así que me vengué y lo ayudé. Antes de morir, solo pensaba en cómo habría sido mi vida si nunca hubiera conocido a Son Swasin. O si hubiera tenido más confianza, más poder, ¿cómo habría sido mi vida? Pero ahora no importa. Mi vida ha comenzado de nuevo. He vuelto a los 15 años, y una vez más, bajo la brillante luz del sol primaveral, veo a Son Swasin tendido en el oscuro callejón, al borde de la muerte. Mis pasos vacilaron un instante. Luego pasé rápidamente. No miré atrás ni dudé. Pero mi corazón estaba destrozado por el dolor. Dijo que se casaría conmigo. Haciéndome enamorar de él, me mantuvo a su lado. Haciéndome albergar fantasías, me convirtió a la fuerza en su emperatriz. Obligándome a aferrarme a la vida. Entonces despiadadamente extinguió todas mis esperanzas. Ese mes me pregunté a menudo qué clase de existencia era yo a ojos de Son Swasin. Una herramienta, quizás. Desde el día que lo salvé, quizá ya había decidido que si alguna vez se convertía en emperador, nombrar a una plebeya como yo su reina le granjearía la admiración de todo el reino. Para él, como nuevo emperador, la reputación era la base de su gobierno. Mi existencia no era más que un insignificante peldaño que había recogido en el camino. En esta vida, ya no quería tener nada que ver con él. El puesto de Toufu estaba en la intersección, y los vecinos acudieron en masa a comprarlo. Al poco rato, recogí mis cosas y me fui a casa. Cuando volví a pasar por ese callejón, Son Swasin ya se había ido, dejando solo unas tenues manchas de sangre en el suelo. Sus hombres debieron haberlo salvado. Inya. Mi madre corrió al callejón a mi encuentro, y yo la seguí deprisa. Madre. Vendí todo el tofu. Mi madre no respondió, solo me agarró de la mano y corrió a casa, cerrando la puerta misteriosamente. Inya. Fui a buscarte antes. Vi a un joven herido y casi muerto en el camino, así que lo traje de vuelta. Me dio una ristra de monedas. Tu padre y yo lo cuidaremos. Ve rápido a buscar un médico. La carga sobre mis hombros se deslizó al suelo. Mi voz temblaba. Le pregunté a mi madre. ¿Se salvó del callejón de la familia, sí? Mi madre asintió. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan pálido? Abrí rápidamente la puerta del dormitorio y vi a Son Swasin tumbado en la cama, inconsciente. ¿Cómo era posible? Me quedé de pie junto a la cama, observando en silencio el rostro de Son Swasin. En mi vida anterior, cuando lo cuidaba, solía mirarlo así, maravillándome de cómo alguien podía ser tan guapo en este mundo. Son Swasin era la persona más refinada y atractiva que había visto en mi vida anterior, limitada y empobrecida. Pero después de toda una vida, comprendí que la apariencia y el ser interior de una persona no son necesariamente lo mismo. Pensé en ello y susurré, échenlo. Mis padres se quedaron atónitos. Mi madre bajó la voz. Si lo echamos, morirá. Si no lo echamos, moriremos todos. Mis padres se quedaron claramente sorprendidos por mis palabras. Me volví hacia ellos y les expliqué, ya hay señales de caos fuera de la capital. El mundo está a punto de sumirse en el caos. Un hombre de origen desconocido y gravemente herido como él solo nos traerá problemas. Entonces escucharemos a nuestra hija, dijo mi padre. Trabajamos juntos para poner de pie a Son Swasin, cada uno agarrándolo del brazo y arrastrándolo hacia la puerta. Justo cuando llegamos a la puerta, Son Swasin abrió los ojos de repente. Nuestras miradas se cruzaron, y en un instante sus ojos brillaron con una intensa intención asesina. Te trajimos aquí por error, pero ahora no queremos salvarte. Reprimiendo el pánico, pronuncié cada palabra con claridad. El rostro de Son Swasin palideció. Creí que si no hubiera estado tan débil en ese momento, después de haber sido tratado como un trapo, podría habernos matado a todos de un solo golpe. Tengo dinero, dijo Son Swasin, cerrando los ojos, reacio a afrontar la humillante situación en la que se encontraba. Una vez que te recuperes, podré darte más compensación. No dije. Quería dinero, pero no cambiaría la vida de mi familia por él. Al ver que no cedía, Son Swasin me miró fijamente.
Su elaborada túnica barría el suelo, dejando un rastro limpio. Mi madre corrió y abrió la puerta lateral. 3 personas estaban a punto de levantarlo y echarlo. De repente otros 3 hombres igualmente cubiertos de sangre, pero con cuchillos largos, aparecieron fuera de la puerta. Uno nos apuntó con su cuchillo, mientras los otros 2, nerviosos, sujetaron a Son Swasin, a quien sosteníamos en alto. Un momento después, Son Swasin se recostó en la cama de mi familia, esta vez con otras 3 personas presentes. El médico llegó, dejó unas medicinas y se fue. Después de tomar la medicina, Son Swasin me entregó un lingote de oro y dijo con voz fría: «Nos iremos mañana. Mientras tanto, pórtate bien». Tomé el oro y me di la vuelta para irme, pero me detuve y lo miré. «Tu vida vale más que un lingote de oro». Son Swasin se quedó paralizado un instante, luego sonrió burlonamente como diciendo: «A una mujer humilde como tú solo le importa el dinero. ¡Qué persona tan estrecha de miras y superficial! ¿Es suficiente?». Son Swasin me lanzó su monedero, delante de él. Le quité todo el dinero, le devolví el monedero vacío y le recordé: «Recuerda irte mañana». «Espera». Son Swasin me llamó. No me giré, sino que me detuve a esperar a que hablara. «Tenemos que comer». Abrí la puerta y salí a prepararles 4 tazones de fideos. Mientras Son Swasin comía, vi escenas de mi vida anterior. Muchas noches, le había traído bocadillos de medianoche y los había comido tranquilamente, así. No hablamos, pero mi corazón rebosaba de sueños de futuro. De repente me miró y preguntó: «¿Hay por aquí un anciano de apellido Len?». Me dio un vuelco el corazón, porque Son Swasin me había hecho la misma pregunta en mi vida anterior. ¿Qué le había dicho entonces? Le había dicho que conocía al señor Len, que solía venir a comprar tofu a mi familia. Al día siguiente Son Swasin me pidió que lo acompañara a buscar al señor Len. Más tarde Lenine se convirtió en su asesor militar, pero nunca lo vi mientras estuve en el ejército. Pregunté por él y me enteré de que había estado ayudando a Son Swasin a liderar el ejército derecho, trabajando en conjunto con el ejército izquierdo de Son Swasin. Los 2 ejércitos lucharon codo con codo, imparables en la batalla. No lo sé. Negué con la cabeza sin dudarlo. Los residentes de esta zona van y vienen con frecuencia, y no conozco a muchos. Son Swasin me miró fijamente sopesando algo. Después de un momento dijo de repente: «Si descubro que me mientes te mataré». «Adelante». Respondí con una sonrisa burlona, matando a unos cuantos civiles indefensos. «Seguro que lo harás bien». Son Swasin resopló. «No sabía que hubiera mujeres tan despiadadas como tú, que valoras el dinero por encima de todo y son tan astutas». «Todas somos iguales», dije tomando el toro de delante y abriendo la puerta para irme, mientras lavaba los platos. Son Swasin estaba de pie junto a la ventana observándome. Después de terminar, volví a mi habitación y me di cuenta de que estaba cubierto de una fina capa de sudor. Si no puedo cambiar el resultado de mi vida anterior, ¿qué sentido tiene volver a vivir? ¿Qué debo hacer? Al recordar mi vida pasada, tuve que admitir que Son Swasin era un gobernante capaz, ambicioso y despiadado. Había roto todos los lazos de amor. Cuando reunió a su ejército, su hermana mayor legítima, la princesa Liang, estaba embarazada de 5 meses, y cientos de sus parientes lejanos en la mansión del príncipe lo desconocían por completo. Cuando asedió la capital, tomaron como rehenes a esos familiares, pero aún podía disfrutar del té tranquilamente mientras las cabezas de sus seres queridos rodaban por el suelo. Tras ascender al trono, aunque los generales que lo sucedieron y los ministros fundadores recibieron títulos y ascensos, muchos se convirtieron en una espina clavada en su costado. El general adjunto al que envenené fue uno de ellos, al igual que el señor Liang. El día que fui coronada emperatriz, el señor Liang y yo tuvimos un breve encuentro a distancia. Después el señor Liang me solicitó audiencia varias veces, pero Son Swasin siempre se negó en su nombre. Me pregunto qué fue del señor Liang en mi vida anterior, pero supongo que no pudo escapar del destino de la astuta liebre asesinada y el perro leal asado. La noche era profunda y fuera del patio se oían pasos tenues, y las tejas del techo producían un suave tintineo ocasional. La luz de la habitación de Son Swasin se apagó. No dormí en toda la noche. Cuando me levanté temprano para moler granos,
Son Swasin ya estaba despierto. Se recuperó más rápido que en mi vida anterior. ¿Qué estás haciendo?, me preguntó. Moler frijoles, respondí, sirviéndole un tazón de leche de soya cocida. Bébetelo y vámonos. Son Swasin frunció el ceño. Con un ruido metálico, su guardia me puso un cuchillo en el cuello. Son Swasin hizo un gesto con la mano, se sentó en silencio a un lado y observó a mi familia de 3 personas realizar sus tareas. El oro que me quitaste es suficiente para mantenerte durante 10 años. ¿Por qué sigues vendiendo tofu?, preguntó de repente. Solo 10 años. Lo miré. El pago por salvarme la vida es un poco tacaño, ¿verdad? Son Swasin rió, amar el dinero tan abiertamente. Nunca había visto tanta honestidad. Se recostó en su silla, observándome en silencio. No respondí. Antes de irme les dije a mis padres que volvieran adentro, me eché al hombro mi carga y partí. Justo cuando terminaba de montar mi puesto, llegó Son Swasin. Me ayudó a contar el dinero y le recordó a un vecino que había cogido tofu sin pagar. Solo eran 2 monedas. Aunque sonreía, tenía un aura intimidante de autoridad. El vecino no se atrevió a decir palabra, pagó y huyó. No seas blando, me recordó. En los negocios, hay que tener las cuentas claras. Me giré para mirarlo. Bueno, no seré tan blando. Gracias por el consejo. Me miró pensativo. Recogí el puesto. En mi vida anterior, nunca me había ayudado a vender tofu, y mucho menos me había dirigido tantas palabras. Pensé que cuando se fue probablemente ni siquiera recordaba mi nombre. ¿Qué había pasado para que todo cambiara? A la hora del almuerzo, sus hombres probaban la comida antes de que él tomara sus palillos. Toma esto. Colocó un colgante de jade sobre la mesa, golpeándolo con sus finos dedos para enfatizar sus palabras. Era el colgante de jade que también conocía. En mi vida anterior casi me morí de hambre, pero nunca me atreví a empeñarlo. Una oleada de emoción me invadió. ¿Es este el dinero extra que el joven amo añadió para salvarme la vida? Es solo una ficha. Si lo vendes, me enojaré. Metió el colgante de jade en mi mano. En cuanto a salvarme la vida, te lo pagaré con mi vida. Apreté el colgante de jade con fuerza, pensando en mi vida anterior. Cuando dejó el colgante de jade y dijo que volvería para casarse conmigo, nunca me preguntó si estaba dispuesta a aceptar su pago, porque me lo daba por caridad. Como a un perro, antes de tirarle un hueso, le pregunta si prefiere cerdo o pollo. No, es solo un perro. Es innecesario. No me gustas. Respondí. Él escuchó sin cambiar su expresión, luego recogió su túnica exterior y se detuvo frente a mí. Créeme, nadie en este mundo puede ofrecerte un matrimonio mejor, poder y riqueza, lo que desees. Lo tendrás. Habló despacio y con calma, como si estuviera seguro de que no me opondría, de que me sometería, de que me enamoraría de él, como en mi vida anterior, esperándolo, amándolo, siguiéndolo, obedeciéndolo, hasta la muerte. Volqué la mesa, crucé los brazos y me agaché en el suelo, con la ira casi abrumándome. Son Serseng, en esta vida, a ver quién termina siendo el perro que se deja manipular y masacrar. Por la tarde llevé un cubo de leche de soja y unos trozos de tofu a un callejón estrecho y llamé a la puerta de una casa. Quien abrió la puerta fue un hombre mayor de cabello blanco y rostro juvenil, que irradiaba elegancia y refinamiento. El señor Len. Le entregué el tofu. Acabo de preparar este tofu, me gustaría traerte un poco. El señor Len se quedó atónito. Vivía solo y dirigía una pequeña escuela privada en esta zona, donde 7 u 8 niños iban a estudiar todos los días. Oí que cobraba muy poco por la matrícula y llevaba una vida muy frugal. En mi vida anterior, todos pensaban que era solo un viejo erudito desafortunado, pero con el tiempo se hizo famoso en todo el país y fue nombrado funcionario de alto rango, y todos comprendieron que era una persona verdaderamente extraordinaria. Le supliqué al señor Len que me aceptara como su discípulo. Había asumido que me rechazaría por no estar cualificada y ser mujer, pero para mi sorpresa, accedió. Podía leer personajes y entender libros comunes, pero ese era el límite de mis conocimientos. Una erudición y principios más profundos estaban fuera de mi alcance.
El señor Len pensó que solo quería aprender algunos caracteres, pero le sorprendió mi dedicación. No solo estudié con diligencia y memoricé a fondo, sino que también profundicé en los temas y formulé preguntas inquisitivas. «In Yao, ¿no piensas presentarte a los exámenes imperiales?», me preguntó el señor Len con una sonrisa durante la cena. «¿De verdad que quiero llevármelos?», respondí con una sonrisa. El señor Len se echó a reír, acariciándose la barba blanca y diciendo, «En esta vida, uno no debería estar limitado por reglas rígidas. Este mundo es tan aburrido precisamente por esas limitaciones». Con la afirmación del señor Len, mis pensamientos se aclararon. He vivido 2 vidas, pero aún estoy atrapado por Son Xiuqin. La presión y las restricciones que me impone son como una jaula invisible que me mantiene cautivo. Debo liberarme y cambiar este resultado. Maestro, dejé el pincel y le pregunté al señor Len con seriedad, ¿qué es un permiso de sal? ¿Cómo se comercia con la sal? El señor Len dejó de comer y se sentó a mi escritorio para explicarme con detalle qué era un permiso de sal y cómo operaban los comerciantes de sal en la gran dinastía Zhou. Entiendo. Señor, mañana por la mañana iré al Ministerio del Interior a comprar un permiso para la sal. Recuerdo perfectamente eso antes del caos. El tribunal vendió un lote de permisos de sal. Ese día, estaba en la farmacia ayudando a Son Xiuqin a preparar medicamentos. El dueño de la farmacia me dijo que esperara mientras llevaba el dinero al Ministerio de Asuntos Interiores. En aquel momento, no lo entendí. Ahora lo entiendo. El mundo está a punto de sumirse en el caos, y la corte ya no puede contenerlo. Así que vendieron un lote de permisos de sal para reabastecer el Tesoro Nacional, preparándose para obtener grano y forraje para movilizar tropas en cualquier momento. No preguntas solo por curiosidad. El señor Len se sobresaltó. ¿Quieres ser comerciante de sal? Señor, la oportunidad llama a la puerta una sola vez. Compraré los permisos de sal primero y luego me encargaré del resto. El señor Len se quedó sin palabras. A la mañana siguiente cambié el oro que me dio Son Xiuqin por monedas de plata y esperé fuera del salón de té donde el Ministerio de Hacienda gestionaba sus asuntos externos. Fui el primero en llegar, así que el empleado que me abrió se sorprendió al verme. ¿Qué hace aquí, señorita? Estoy aquí para comprar permisos de sal. ¿Estás loco? Los permisos de sal no son como retazos de tela. No se compran en cualquier momento. El dependiente me hizo señas para que me fuera. Vete. Vete. Me mantuve firme y cuando el dependiente no pudo ahuyentarme, dejó de molestarme. Después de una taza de té, el empleado me mostró los documentos oficiales recién emitidos y me miró con incredulidad. ¿Quién es usted? ¿Cómo consiguió esta información antes que yo? Sonreí sin responder. ¿Cuántos permisos quiere?, murmuró el funcionario contando el dinero que le entregué. 50. Un permiso valía 200 libras de sal, equivalente a un collazo y 8 monedas de plata, con 3 collas en impuestos. Eres una joven audaz, dijo el funcionario, mirándome con la ropa andrajosa antes de entregarme los permisos con una expresión extraña. Llevé los vales de sal para mostrárselos al amo, quien no pudo evitar reír y llorar. ¿Qué planeas hacer ahora? No tenía ayuda y no podía ir solo a las salinas, a 100 millas de distancia, a buscar la sal y venderla. Amo, esto es fácil. 3 días después el Ministerio de Hacienda dejó de vender vales de sal, y los vendí por 8 colas de plata. En tiempos de caos, los vales de sal se convertían en papel moneda sin valor, así que tuve que deshacerme de ellos rápidamente. Te preparé un pollo. Lo observé mientras tomaba la sopa y volví a preguntar. Ahora que es primavera, quiero ir a los pueblos vecinos a recoger el arroz y el algodón de la temporada pasada y encargar el arroz de este otoño. ¿A qué oficina gubernamental debo reportarme? El señor Lang no mostró ninguna expresión de diversión ni exasperación esta vez. Contraté a unos vecinos y fui al campo a recoger arroz y carbón. 18 días después, la noticia de la rebelión en el noroeste llegó a la capital, y tanto las familias adineradas como los plebeyos comenzaron a acaparar grano y carbón, sembrando el caos y la inquietud. Los bienes que había acumulado se agotaron en tan solo 2 días.
Durante este tiempo también conocí a varios comerciantes adinerados, compré una mina de hierro, contraté soldados para protegerla, y el hierro producido generó una riqueza constante. En tan solo medio año, te has convertido en un comerciante adinerado. El señor Lang me miró con admiración. Eres más inteligente de lo que pensaba y actúas con decisión. Eres alguien capaz de lograr grandes cosas. Serví vino para el maestro. La decisión por sí sola no basta. Todavía te necesito como buen timonel. El señor Lang me dio un golpecito en la frente. Sin darme cuenta, llegó el verano. Una noche fui a ver al maestro, pero al abrir la puerta, me quedé paralizado. En el patio destartalado, Son Xiuqin estaba sentada fuera de lugar. Al verme no mostró sorpresa alguna y sonrió. Ha pasado tiempo, medio año. Son Xiuqin por fin había encontrado al señor Lang. Tras despedir a sus padres, la señora Feng parece inusualmente ocupada. En los últimos días ha pedido 8.000 dosis de medicamentos para heridas externas en 20 farmacias de la capital y alrededores, más que suficiente para cualquiera. ¿Qué planea hacer? Venderlas. Le preparé la cena al señor Lang. ¿Quiere algo? Puedo hacerle un descuento, ya que nos conocemos. Me pidió que lo acompañara. En la puerta sonrió levemente y preguntó, ¿qué tal si fijamos la fecha de la boda para fin de año? El 8º día del 11º mes es tu cumpleaños. Que sea ese día. Mi corazón dio un vuelco. Solo soy una plebeya, fea y sin talento. Deberías casarte con alguien de tu mismo estatus y belleza. Esto era diferente a mi vida anterior. Intenté adivinar qué estaba pensando. No te menosprecies. Son Xiuqin se inclinó de repente y me susurró al oído, la belleza y el poder de una mujer no significan nada para mí. Solo me gustan las mujeres inteligentes. Y tú eres perfecta. Me miró con ánimo y se marchó a caballo. Me quedé en la puerta sin poder calmarme por un buen rato. Esa noche fui a buscar a mis padres, les preparé un nuevo hogar y les di instrucciones precisas de que no salieran de casa. Unos días después, los ejércitos rebeldes comenzaron a alzarse en las regiones del noroeste, Jiangnan y el suroeste. El momento fue exactamente el mismo que en mi vida anterior. Pero esta vez, el señor Lang no acompañó a Son Xiuqin como asesor militar. En cambio, se fue de la capital conmigo en mi vida anterior. Tras la muerte de mis padres, el caos se apoderó de la capital. Los bandidos campaban a sus anchas y los asesinatos proliferaban. La corte estaba demasiado ocupada con sus propios asuntos como para preocuparse por la vida de la gente. Pronto la capital fue sitiada por primera vez y huí con mis vecinos. A partir de entonces comencé una vida de constante agitación. En aquel entonces la facción más poderosa del norte a la par de Son Xiuqin, estaba liderada por un hombre llamado Xiao Mu. Era un antiguo bandido y el último en unirse a la rebelión. Sin embargo, en tan solo medio año, había reunido 80 tropas y expandido rápidamente sus fuerzas. Un año después, estaba casi al mismo nivel que Son Xiuqin y el príncipe de In. Desafortunadamente, desde el inicio de su rebelión hasta su caída, solo transcurrieron 7 meses. La muerte de Xiao Mu también fue legendaria. Cayó en la trampa de Son Xiuqin. Todo su ejército fue aniquilado y recibió más de una docena de flechas. Mientras agonizaba, disparó una flecha que cortó el estandarte militar de Son Xiuqin. Las generaciones posteriores elogiaron a Xiao Mu por su valentía, pero lo criticaron por su falta de visión estratégica. Como general al frente de las cargas en la batalla, poseía un talento excepcional. Pero como líder que tomaba decisiones decisivas, era demasiado impulsivo e imprudente. Ofrecí 100 frascos de ungüento medicinal y me quedé en la fortaleza Lanya. Cuando por fin conocí a Xiao Mu, tanto yo como el señor Lang nos quedamos atónitos. ¿Eres Xiao Mu? ¿Cuántos años tienes? Examiné al joven que tenía delante. No era muy alto, aún no había pasado la pubertad. Pero no parecía débil, solo inocente e inexperto. Su padre había fallecido a principios de mes, y él acababa de tomar el control de la fortaleza. Pero no parecía que la estuviera manejando muy bien. Xiao Mu frunció el ceño con enojo y dijo, tengo 14 años. ¿14? Eso no me parece bien.
Aún no he crecido, dijo Xiao Mu enojado, partiendo el bloque de piedra frente a él con una espada para demostrar su fuerza. No pude evitar reír y llorar a la vez, preguntándome si la falta de estrategia de Xiao Mu en su vida anterior se debía a su juventud e inexperiencia. ¿No está rica la comida del pueblo? Cocinaré para ti esta noche. Al principio Xiao Mu desestimó la oferta. Pero en cuanto probó la comida, se comió 3 tazones grandes y se tumbó en la estera de paja, frotándose el estómago. La aldea Lan ya no era pacífica. El segundo y el tercer líder, aprovechándose de su juventud e inexperiencia, causaban problemas a diario intentando tomar el poder, e incluso se atrevieron a guiar a sus hermanos montaña abajo para robar a la gente. Xiao Mu se enteró y luchó contra el segundo líder. Perdió. Pero no lloró. En cambio, empezó a entrenar día y noche. No hace falta usar un cuchillo para matar a alguien. A medianoche le di una taza de té. Me miró sorprendido. ¿Qué más puedes usar? Intercambié una mirada con mi amo y le susurré algo al oído. Solo eres una mujer. ¿Cómo te atreves a matar a alguien? Xiao Mu me miró. Me encargaré de ellos por ti. Pero de ahora en adelante tienes que escucharme. Le di una palmadita en la cabeza. Y tienes que llamarme hermana. Xiao Mu estaba furioso. Mátalos primero. Luego hablamos. Esa noche enterré 1000 cuentos de plata bajo el algarrobo del pueblo. Al día siguiente a la hora del almuerzo, guié al hijo del tercer al mando para desenterrarlo. El árbol estaba en el patio del segundo al mando. Pero el dinero lo desenterró el hijo del tercer al mando. Los dos se enfrentaron de inmediato y le pidieron a Xiao Mu que resolviera el asunto. Xiao Mu hizo un gesto con la mano. Si quieres que yo decida, lo dividiremos a partes iguales entre todos. El segundo y el tercer líder se negaron a aceptar, y ambos se fueron a discutir en privado sobre el dinero. Esa noche hice que Xiao Mu emboscara al segundo líder con flechas. A primera hora de la mañana, los hermanos leales al segundo y al tercer líder se habían matado entre sí. Muchos murieron o resultaron heridos. El segundo al mando perdió un brazo y el tercero murió. Pasó otro día, y la viuda del tercero cerró la puerta del segundo al mando, vertió aceite de sésamo dentro y le prendió fuego, quemando viva a toda la familia. Xiao Mu vino a buscarme después de apagar el fuego, llamándome hermana con dulzura. Le acaricié la cabeza. Buen chico. Te prepararé codillo de cerdo estofado. La cara de Xiao Mu se puso roja. Afuera, las tropas de Song Xiuqin se habían alzado desde las llanuras centrales, dividiéndose en 2 ejércitos, uno izquierdo y otro derecho. Esta vez, el líder del ejército de la derecha ya no era el señor Len, sino su discípulo de una vida anterior, de apellido Wei. Wei Renfeng también era muy capaz, pero ciertamente no tan hábil como el señor Len. Al año siguiente Song Xiuqin se enfrentó a los refiriéndose a, participando en numerosas batallas, con ambos bandos ganando y perdiendo, manteniéndose mutuamente a raya. Mientras tanto yo con Xiao Mu, tomé discretamente el control de 3 fuertes, apostando allí 30.000 soldados y reclutando más en secreto. Necesitamos más dinero, señor, dijo Len preocupado. Las raciones que prometió son demasiado altas. Me senté en la cima de la montaña, señalando un pico lejano. Maestro, hay una mina de oro en lo profundo de esas montañas. En mi vida anterior, había oído hablar de ella. Unos hombres desesperados habían entrado a robar oro, pero ninguno había regresado. Lo sé. Esa es la montaña del señor Liu. ¿Qué planeas hacer? Robarlo, dije. Señor, le negó con la cabeza. Si actúas atraerás la atención del tribunal. Todos nuestros planes se arruinarán. A menos que... Señor, Len hizo una pausa y continué su pensamiento. A menos que encontremos a alguien a quien culpar. No sé cómo resultó, pero no hacer nada definitivamente no habría servido de nada. Movilizamos 2000 soldados, disfrazados como la mano derecha de Song Xiuqin. Lanzamos un asalto nocturno a la mina de oro de Liu y Hou. Esta fue la primera vez que vi un campo de batalla. En mi vida anterior, después de Song Xiuqin, pasaba la mayor parte del tiempo en la cocina, aunque había soldados heridos en el campamento todos los días. Nunca había presenciado un campo de batalla.
En ese momento los destellos de espadas y lanzas, los gritos de los heridos y los alaridos de los caballos resonaron por las montañas, estremeciéndome. Me senté en la montaña con el señor Len observando la batalla. Me preguntó, ¿tienes miedo? Asentí. Sí, lo soy. Señor Len asintió levemente y me susurró, yo también tengo miedo. Después de hablar, ambos reímos. ¿Quién no le temería a algo que nunca ha experimentado? Pero creíamos que con el tiempo ya no tendríamos miedo. De eso se trata el crecimiento. Eliminamos a los soldados que custodiaban la mina, pero dejamos atrás a la mitad de los mineros, sellando el sendero de la montaña durante la noche. Al día siguiente Liu y Hou lideraron a sus tropas para atacar la montaña, pero tras medio mes de asaltos implacables, se vio obligado a retirarse a la capital. Este lugar estaba a 190 kilómetros de la capital. Pensé que había regresado a la capital para pedir refuerzos, pero para mi sorpresa, había secuestrado a la hermana de Son Xiuqin y le exigió que le entregara la mina de oro a cambio de su liberación. 3 días después, Son Xiuqin llegó solo a la fortaleza Lanya. Al vernos a mí y al señor Len, no mostró sorpresa alguna, pues sabía desde el principio que estábamos allí. El señor Len se niega a bajar de la montaña para ayudarme, y en su lugar sigue a Inya para convertirse en bandido. ¿Acaso el amo cree que soy inferior a Inya? Señor, dijo Len mientras bebía un sorbo de té. Inya es valiente y astuta, y combina fuerza y flexibilidad. Sin duda, es superior al general Son. Son Xiuqin no se enojó, sino que sintió orgullo. Era como si su propio trabajo hubiera sido elogiado. Inya se había ganado el elogio del maestro, pero no debía volverse arrogante. Lo miré. Soy tan cercano a ti como un padre y una hija. ¿Qué tiene esto que ver contigo? Se sentó a mi lado. Inya, les robaste la mina de oro a Liu y Hou y me incriminaste. Ahora mi hermana está en sus manos. ¿Cómo planeas resolver esto? Tarde o temprano, la matarás. Es solo cuestión de tiempo. Lo miré. Tranquilícese, general Son. Se rebeló sin perdonar a su propia hermana. Y ahora viene a preguntarme, ¿acaso espera que ocupe su lugar y llore por él? Me miró en silencio y de repente sonrió. De verdad que te pareces cada vez más a mí. 3 días después, Son Xiuqin mató a Liu y Hou y rescató a su hermana, pero ella se negó a quedarse a su lado. Oí que después de que la princesa de Liang lo llamara traidor públicamente frente al ejército, regresó sola a la capital. El señor Len me lo contó. Sentí lástima por la princesa de Liang. Si Son Xiuqin realmente quería salvarle la vida, debería haberla mantenido en el ejército, de donde no podría haber escapado. Pero se fue de todos modos, y en su primer día de regreso a la capital, fue derribada de su caballo por una flecha disparada por el príncipe de Liang. Son Xiuqin lloró amargamente durante medio día y juró al ejército vengar a su amada hermana. Los hombres del ejército, conmovidos por su rectitud, respondieron con la promesa de decenas de miles de alzar las armas, jurando asaltar la capital, derrocar a la gran dinastía Zhou y dar paso a una nueva era de prosperidad. Por la noche mis hombres me trajeron una carta de Son Xiuqin y el colgante de jade que había vendido. Guarda el colgante de jade para mí y yo cuidaré de tus padres. Cuando nos volvamos a ver, será el día de nuestra boda. Me temblaban las manos y las lágrimas me corrían por la cara. Maestro capturó a mis padres. Creí haberlos escondido bien, pero nunca imaginé que los encontraría. Son Xiuqin. Son Xiuqin. Xiaomu desenvainó su espada y corrió montaña abajo, gritando, voy a matar a Son Xiuqin. Lo detuve. Hermana, este hombre no tiene amor en el corazón. No debes enamorarte de él. Xiaomu me advirtió. Sabía que Son Xiuqin no tenía corazón, y jamás me enamoraría de él. No te apresures. Mantén la calma. Le recordé a él y a mí mismo. No dañará la vida de mis padres por ahora. Con minas de hierro y oro en nuestras manos, reclutar soldados se volvió mucho más fácil. En solo 3 meses, había reunido un ejército de 80 soldados, 000, el mismo número que Xiaomu había reclutado en su vida anterior. Pero en mucho menos tiempo desplegué el estandarte militar. Con el ideograma de Feng ondeando al viento, los 80 soldados, 000,
se dividieron en dos ejércitos, frente y retaguardia. El ejército del frente estaba liderado por Xiao Mu y por mí, mientras que el ejército de retaguardia estaba bajo el mando exclusivo del señor Lan. Lanzamos nuestra rebelión desde la fortaleza Lanya, a 190 kilómetros de la capital, y rápidamente tomamos 3 prefecturas, 6 estados y 18 condados, tomando el control de la región sureste a lo largo del Gran Canal. Las 3 prefecturas eran los ojos y oídos de la capital. Una vez que caían, la corte enviaba tropas de inmediato al ataque. Xiao Mu dijo una vez que ni siquiera Song Xiuqin se atrevería a atacar estas 3 prefecturas. Si actuamos ahora, nos convertiremos en el objetivo de la corte. No hay problema, le dije a Xiao Mu. El emperador está enfermo y no sobrevivirá este mes. Cuando los príncipes compitan por el trono, habrá caos durante otro mes, lo que nos dará tiempo para prepararnos. En mi vida anterior, cuando murió el emperador, las tropas de Song Xiuqin celebraron con canciones y música durante 3 días seguidos. Varios cocineros y yo trabajamos sin parar, sin dormir durante días. Además susurré, este lugar está cerca del príncipe In. Tengo un plan para él. No tenía forma de lidiar con el príncipe In, pues había robado los métodos de Song Xiuqin de su vida anterior. El príncipe In también era un astuto señor de la guerra, comparable a Song Xiuqin tanto en estrategia militar como en astucia. Sin embargo, tenía una debilidad, se dejaba llevar fácilmente por sus emociones. Su talón de Aquiles era su esposa. En su vida anterior, Song Xiuqin lanzó un ataque sorpresa contra la montaña Lontai, atrapando a la esposa de Ingwan en su interior. Ingwan perdió la compostura y tras 3 meses de batalla, fue derrotado por completo y finalmente se suicidó en la tumba de la esposa de Ingwan en la montaña Lontai. Al oír esto envidié profundamente a la esposa de Ingwan, pero ahora ya no la envidio. Su presencia me ha dado la oportunidad de actuar. En octubre de ese mismo año, el noroeste ardía en un frío glacial. Xiao Mu y yo rodeamos la montaña Lontai en plena noche. La princesa de In se escondía allí en la cima. Vi a la princesa de In. Era incluso más hermosa de lo que había imaginado, ni siquiera una doncella celestial podía compararse. No es tan hermosa como mi hermana, dijo Xiao Mu con desdén. Había crecido mucho ese año y necesitaba rehacer su ropa cada 2 meses. Ahora, cuando lo miraba, tenía que alzar la vista. Soy hermosa. Puse los ojos en blanco. Si me elogiaras, sería más feliz. La princesa de In me ofreció una taza de té con una sonrisa. El mundo habla de Feng Yin como una mujer heroica. Hoy veo que su reputación es bien merecida. Me halagas. Solo quiero vivir una vida más humana. Dije. La princesa de In parecía pensativa. Con el mundo dividido hoy en 4 partes, aún tengo grandes esperanzas en ti. La princesa de In creía que la corte estaba en sus últimas, que no merecía la pena mencionarla, y que el príncipe de In era demasiado indeciso, con 7 partes de su corazón consumidas por asuntos familiares. Originalmente Song Xiuqin tenía las mayores posibilidades de ganar. Pero después de verte hoy, siento que lo vencerás. Le serví un poco de té y le susurré, si el rey In se rinde los dejaré ir y vivir como una pareja divina. Pensé que In Wangfei estaría agradecido y encantado. Pero ella me menospreció. No lo necesito. Él es solo un hombre. Se acarició su lujosa túnica. En la batalla final te ayudaré. No por nada más, sino porque hiciste lo que yo no pude. ¿Quién dice que solo los hombres pueden ser reyes, ministros o generales? Rió al marcharse. Feng Yin ya, debes ganar. Si no, habré muerto en vano. Tras mi sorpresa inicial, me quedé atónito y la vi irse con Xiao Mu. El rey Yin llegó rápidamente al frente de un ejército de 60. 000. Él personalmente desafió al enemigo en el frente. Su ropa y apariencia estaban desaliñadas. Al igual que en mi vida anterior, había perdido la compostura. La batalla duró 2 meses y 8 días. Con 180,000 tropas, el rey In reforzó continuamente sus fuerzas para enfrentarnos. Pero ignoró que su retaguardia estaba siendo invadida por Song Xiuqin, quien había aprovechado la oportunidad para apoderarse de la mitad de su territorio. La batalla final tuvo lugar el 6º día del primer mes lunar, coincidiendo con el cumpleaños de la esposa del rey In.
Ella invitó al rey In a reunirse con ella en la montaña Lontai, donde bebieron juntos una copa de vino envenenado y murieron bajo un pino cubierto de una espesa capa de nieve. La reina de In me dejó un testamento, ordenándome incinerar sus restos y esparcirlos en la montaña Lontai. No mencionó al rey de In. La obedecí esparciendo sus cenizas por todos los rincones de la montaña Lontai. Con la muerte del rey de In, sus tropas quedaron bajo mi mando. El maestro Ling pasó revista personalmente a las tropas, que sumaban 20.400.000. Al mirar atrás, solo quedaba Son Xiuqin. Llegó una carta de Son Xiuqin. Adjunto un contrato matrimonial con nuestras fechas de nacimiento y signos del zodiaco. Todo está preparado. Espero la llegada de la dama. Escribió. Xiaomu arrugó la carta y la arrojó a la chimenea. Furiosa. Este sinvergüenza no tiene vergüenza. No tiene dignidad. Inya, esta noche lideraré a las tropas para rescatar a mis padres. Dijo Xiaomu. ¿Quién te dijo que me llamarás Inya? Le di un golpecito en la cabeza. Llámame hermana. Xiaomu me miró fijamente. Te estoy hablando de asuntos importantes. No sigas insistiendo en detalles triviales. Esa noche el señor Ling regresó corriendo y discutió estrategias con nosotros junto al lago. La única manera de garantizar la seguridad de mis padres y matar a Son Xiuqin al mismo tiempo, dije mientras contemplaba el agua ondulante, era ir a la reunión y casarme con él. Era igual que en mi vida anterior, pero diferente. Son Xiuqin aún no había ascendido al trono, y yo ya no era ese perro roedor. No. No lo aceptaré. Xiaomu frunció el ceño. Si te vas, iré yo, aunque no pueda escapar herido. Al menos puedo morir con él. Solo irás a la muerte. ¿Crees que Son Xiuqin es un erudito débil que te dejará matarlo? Lo fulminé con la mirada. Escúchame a mí y al maestro. No actúes por tu cuenta. No dejaba de insistirme. No te dejes engañar por él. Y no tengas piedad. Le tapé la boca. Esto es cuestión de vida o muerte. ¿Crees que no tengo sentido de la proporción? No es eso. Murmuró. Esa noche lo discutimos largo y tendido e ideamos un plan minucioso. Por la tarde fui solo a buscar a Son Xiuqin. Junto al canal, había acampado con 60 soldados 000 frente a nuestro ejército al otro lado del río. En ese mismo lugar, me quedé de nuevo fuera de su campamento, esperando a que me llamaran. En mi vida anterior, entregué el colgante de jade y esperé media hora. Antes de venir, me lavé la cara en el río, me peiné y me quedé aquí con el corazón lleno de emoción y anticipación, esperando a Son Xiuqin. En ese momento, no podía negar que anhelaba la promesa que me hizo antes de partir. Pero solo me dio indiferencia. Ahora, estaba aquí otra vez, y nadie sabía cuál sería el resultado. ¿Estás aquí? Mis pensamientos cambiaron, y Son Xiuqin apareció ante mí. Había salido a recibirme a la entrada del campamento. ¿Dónde están mis padres? No quería decirle mucho. Solo quería confirmar que estaban bien. Ya vienen. Me guió hacia adelante levantando la cortina para revelar a mis padres, que se abrazaban y lloraban. Son Xiuqin estaba ocupado preparando la comida y la bebida, y nos indicó que nos sentáramos. Aunque estamos en marcha, la boda no puede apresurarse. Ya he hecho los preparativos. Inya, escúchame atentamente. Si hay algo que no te satisfaga, haré los ajustes necesarios. Su tono era amable como si estuviera lleno de un cariño infinito, pero sabía que solo era superficial lo que quería mostrar. No tenía corazón. Al terminar de hablar, llamó a alguien. Al ver a la persona, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda y me hirvió la sangre. Era su general adjunto, Ma Xichao. Me dirigió una mirada fría, con los ojos llenos de desdén. Sabía que este hombre era arrogante y santurrón. En mi vida anterior, él sabía que había ido al campamento militar con una ficha para encontrar a Son Xiuqin. Aunque Son Xiuqin no me presentó, cualquiera con ojos podía ver que había una conexión entre nosotros. Aún así, Ma Xichao usó la excusa de estar borracho para humillarme. Lo hizo porque estaba seguro de que Son Xiuqin jamás lo mataría por mí. Y tenía razón.
Son Xiuqin no solo le perdonó la vida, sino que también lo perdonó con facilidad. Antes de morir, lo llamé al palacio para servirle té. Sospechó de mí y cambió la posición de las 2 tazas, pero no sabía que ya había planeado morir con él. Ambas tazas estaban envenenadas. Mientras el veneno hacía efecto, forcejeó desesperadamente volcando la mesa y maldiciéndome, diciendo que incluso si me convertía en emperatriz, seguiría siendo su juguete y el de Son Xiuqin. La escena cambió y lo oí hablar con naturalidad sobre los preparativos de la boda. Lo interrumpí. Ma Xichao. Levanté la barbilla. Estoy a punto de casarme con tu general. ¿Cómo te atreves a ser tan irrespetuoso con tu señora? Ma Xichao se quedó paralizado, su rostro se llenó de ira al instante. No soy un sirviente. ¿Por qué debería inclinarme ante ti? ¿Quién te crees que eres? Me levanté bruscamente y le eché una taza de té caliente en la cara. Soy la esposa de tu amo. ¿Quién te crees que soy? Estás pidiendo la muerte. Ma Xichao desenvainó su espada y me apuntó. Me quedé frente a él inmóvil. El ambiente se puso tenso, y mis padres corrieron a protegerme por ambos lados. Nadie habló en la tienda militar. Después de un largo rato, Son Xiuqin se levantó y apartó la espada de Ma Xichao. Sal de aquí, le ordenó. Ma Xichao se giró bruscamente para mirarlo, sin poder creer lo que oía. General, ¿me obliga a dejarlo por una mujer de baja estofa? Tiene razón, dijo Son Xiuqin con solemnidad. Es mi esposa. Faltarle el respeto es faltarme el respeto a mí. Ma Xichao parecía haber oído el chiste más gracioso del mundo. Apretando los dientes, me hizo una reverencia. Sí, Ma Xichao le presenta sus respetos a la dama. Dicho esto, rompió la puerta de la tienda y salió furioso. Tras un momento de silencio, Son Xiuqin me miró. ¿Estás satisfecha, Inya? Me alegra que estés de mi lado. Lo invité a sentarse. Lamentablemente no escuchamos toda la ceremonia nupcial. Le pediremos a Ma Xichao que lo explique más tarde. Son Xiuqin me dirigió una mirada significativa. Nuestras intenciones eran claras. Estaba sembrando la discordia entre Ma Xichao y él, mientras él quería ver qué planes de contingencia tenía bajo la manga. En este juego uno de nosotros tenía que morir, y yo no le tenía miedo. Viviendo en el campamento militar, salía a caminar cuando no tenía nada que hacer, sin evitar sospechas ni ser demasiado formal. Siempre que me encontraba con Ma Xichao, lo miraba con desdén y a veces incluso lo regañaba. Debió haber oído lo que dijo Son Xiuqin, pues soportó mis insultos sin tomar represalias. Has establecido bien las reglas. Estuve de acuerdo con Ma Xichao. Empiezas a parecer un buen sirviente. Ma Xichao apretó los puños con el cuello rojo de ira, pero no respondió. ¿Has aprendido la lección de que cuando el conejo astuto muere, los perros de caza están fritos? Retrocedí un paso y lo miré. Cuando me convierta en emperatriz, serás la primera a la que elimine. Finalmente no pudo contenerse y se mordió la mejilla, respondiendo, te sobreestimas. Entre tú y yo, el general te matará primero. Unos días después el ejército de la derecha derrotó al ejército imperial en batalla, y el ejército de la izquierda ofreció un banquete de victoria. Acompañé a Son Xiuqin a la cabecera de la mesa y celebré con ellos. Por ti Son Xiuqin brindó conmigo. Cuando nos casemos, será aún más emocionante. Suspiré. General, ¿por qué no se proclama emperador? Así podría convertirme en emperatriz directamente. Arqueó una ceja. Así, cuando asciendas al trono, no tendrás que otorgarme el título de concubina o consorte, lo cual sería tan humillante. Pensé que se negaría. Pero para mi sorpresa, me tomó la mano y me susurró suavemente, de acuerdo. Haré lo que quieras. Bebí unas cuantas tazas más y me levanté para ir al baño. A mitad de camino, una mano me agarró de repente de la muñeca, y me arrastró hacia la tienda militar. Ma Xichao me empujó sobre la cama. Al igual que en mi vida anterior, inmediatamente empezó a arrancarme la ropa. El miedo de mi vida anterior y el terror del momento presente me abrumaron. Dije, Ma Xichao, mejor piénsalo bien antes de actuar. Puta. Ma Xichao me desató el cuello. Sé exactamente lo que haces.
Me has estado provocando todos los días solo para abrir una brecha entre el general y yo. El general no es ningún tonto. Él puede ver a través de tus planes. Esta noche te tomaré por la fuerza y veré si el general se atreve a matarme. Lo miré. Te equivocas. Te provoqué por orden del general. Eres arrogante y desafiante, desobedeces la disciplina militar y desprecias a los demás. Hace tiempo que te quiere muerto. El proverbio dice que cuando se han cazado pájaros, el buen arco se esconde cuando se han matado conejos. Los perros de caza están asados. ¿No lo has oído? Ma Sichao hizo una pausa. Soy su prometida. Marido y mujer comparten un mismo sentimiento. Él es el emperador y yo la emperatriz. Eres una forastera, tanto ahora como en el futuro. Ma Sichao me abofeteó 2 veces, acusándome de mentir. Apostemos. ¿Te matará cuando venga? Las manos de Ma Sichao, que estaban apoyadas contra mis costados, empezaron a temblar. Después de un buen rato apretó los dientes y dijo, apostemos. No le tengo miedo a una mujer como tú. Está bien, susurré. Si pierdo y él muestra alguna intención de matarte, debes rebelarte. Simplemente llévame a mí y a mi familia de 3, y después te entregaré el mando de 20.000 soldados. Se quedó paralizado como si de repente recordara que yo todavía estaba al mando de 20.000 soldados. Aceptó la apuesta. Después de todo, desde el momento en que me arrancó el cuello, no tenía escapatoria. En cuanto a mí, fuera cual fuera el resultado, no perdería. Si Song Xiuqin perdonaba fácilmente a Ma Sichao, me quedaría y seguiría con el plan. Si Song Xiuqin mataba a Ma Sichao, sería aún mejor. La influencia de Ma Sichao en su ejército era solo superada por la suya, y no podía permitirse las consecuencias. En ese momento Song Xiuqin apartó la cortina y entró. Me aferré al cuello roto de mi túnica y me escondí detrás de él. Sollozando suavemente, Ma Sichao flexionó los músculos y se subió los pantalones. Para mi sorpresa, Song Xiuqin no dudó ni un instante antes de colocar su espada contra el cuello de Ma Sichao. Este resultado incluso me sorprendió. Era diferente a mi vida anterior. Te dije que no tocaras a mis hombres, dijo Song Xiuqin, pronunciando cada palabra con claridad. Si quieres morir, te concederé tu deseo. El rostro de Ma Sichao se llenó de asombro. Un general, siempre obsesionado con el poder, ahora estaba dispuesto a amputarse el brazo izquierdo y el derecho por una mujer. Había perdido la apuesta. Dejó escapar un grito, desenvainó su espada para contraatacar a Song Xiuqin y corrió a agarrarme. Mientras intercambiaban golpes, los soldados del campamento también empezaron a despertarse. Me quedé en la puerta, esperando el desenlace. Un cuarto de hora después, Ma Sichao estaba muerto con los ojos abiertos de par en par, mirando fijamente a Song Xiuqin. Song Xiuqin soltó su espada, me agarró y me arrastró hasta su tienda militar. ¿Qué te parece?, me preguntó Song Xiuqin, reprimiendo su ira. Era inesperado que el general lo matara. Me arreglé la ropa. Estoy satisfecha. Me agarró del brazo y repitió la pregunta. Te pregunto, ¿te hizo algo? Lo miré a los ojos, intentando descifrar su expresión. Sus ojos estaban llenos de rabia, una emoción que nunca antes había visto y que no podía descifrar. Era la primera vez que veía a Song Xiuqin perder la compostura. Estoy bien. Aparté su mano. Mi cuerpo está bien y mi humor es aún mejor. No dijo nada más, apartó la cortina y se fue. Un momento después, mi madre entró corriendo. El general me envió para cuidarte. ¿Te intimidó Ma Sichao? Negué con la cabeza. Su muerte tuvo un impacto mayor del que esperaba. Una vez traicionó a la corte, al liderar a 5.000 soldados para unirse a las filas de Song Xiuqin. Ahora que estaba muerto, sus hombres se habían reunido, decididos a matarme para vengarlo. No entendía por qué Song Xiuqin seguía esperando. ¿Por qué no me mataba? Recordé las palabras del señor Len antes de irse. Un hombre tan arrogante como Song Xiuqin ve a las mujeres como meros instrumentos para controlar. Por muy terca o capaz que sea, sigo siendo solo una mujer. Mientras se case conmigo, los 2 ejércitos se unirán y el mundo seguirá siendo suyo, y solo suyo. Al final, él sigue creyendo que todo está bajo su control.
Soy suya, así que todo lo que tengo es suyo. El día de la boda, el campamento militar estaba adornado con seda roja. Les dije a mis padres, no se preocupen por mi vida ni por mi muerte. Simplemente váyanse. Habrá alguien que los ayude cuando salgan. Mis padres asintieron repetidamente, girándose 3 veces mientras se alejaban. Vestido de rojo, desfilé por el campamento exhibiendo mi poder. Los hombres de Masi Chao me vieron y se inquietaron, maldiciendo y murmurando en voz baja, ansiosos por desgarrarme y comerme la carne. En la cálida carpa iluminada por la luz roja, entró Son Xiuqin, también vestido de rojo. El señor Len no vino. Es una verdadera lástima. Cuando asciendas al trono algún día, podrás invitarlo a beber. Está bien, dijo. Le serví un poco de vino, pero dudó, su mirada oscilando entre las 2 copas. Entendí y cambié las copas, pero luego lo pensé mejor y serví ambas. General, sírvase el vino usted mismo. Así no se envenena. De acuerdo, dijo. Salió a buscar una jarra de vino, sirvió 2 copas para mí y para él, y me la entregó con la mirada fija en mí. Pensé en mi vida anterior, cuando nos casamos. No hubo ceremonia nupcial ni se bebió la copa de vino. Se quitó la túnica roja, dejó unas palabras de agradecimiento y se fue solo. En esta vida ha cambiado mucho. Ahora es más meticuloso. Cuando bebimos la copa de vino, me susurró al oído, tus padres estaban tan contentos que se emborracharon y corrieron por el campamento. Incluso regresaron después de salir del campamento. Me tembló la mano y el vino se derramó sobre su hombro. No te preocupes, ya he encargado que cuiden a tus padres. Descansemos temprano esta noche. Me apoyé en la mesa para no caerme. Tengo una pregunta para ti. Me obligué a mantener la calma. ¿Tan seguro estás de que casarte conmigo te dará mis tropas? Son Serseng negó con la cabeza. Casarme contigo es solo cuestión de casarme contigo. No tiene nada que ver con tus tropas. Son Serseng me arregló los mechones sueltos de cabello en la sien. Lo que quiero, nada se me escapa. Le sonreí levemente. Esta vez podría no ser lo mismo. Su mirada vaciló un poco y sus movimientos se hicieron más lentos. ¿Será la vela? Levantó la mano para apagarla, pero negué con la cabeza. Es inútil. Ya te envenenaron. Por suerte tuvo la consideración de poner un par de velas de dragón y fénix. De lo contrario, no habría tenido la oportunidad de envenenarlo. Son Serseng se desplomó en el suelo, mirándome desde el otro lado de la mesa. ¿Así que viniste aquí sin intención de irte con vida? Giré la cabeza para mirarlo. Son Serseng, ¿crees en vidas pasadas? Si existe una, no escaparás de mi control. Son Serseng dijo con seguridad. Era cierto. Desde el día que lo conocí, estuve atrapada en la jaula que él me había tendido. Hasta la muerte. No en esta vida. Se lo dije. Fuera de la tienda militar, las llamas se elevaban hacia el cielo y el fragor de la batalla llenaba el aire. Bajo la mirada de Son Serseng, tomé el té y bebí el antídoto, y luego le sonreí. Mis hombres vienen, dijo Son Serseng con desprecio. No te atrevas a matarme. Realmente no creía que me atrevería a matarlo, así como siempre había confiado en que no podría escapar de sus garras. Pero me atreví. Esa noche las tropas de Masi Chao se rebelaron y rompieron filas con Son Serseng. Xiaomu dividió sus tropas en 6 rutas y las dirigió al ataque. Sin líder, el ejército se sumió en el caos, y Son Serseng fue derrotado por completo. Un mes después el ejército de la derecha, liderado por Kirin Fen, se retiró paso a paso, retirándose hacia el noroeste y luego más allá del paso, donde Xiaomu los persiguió durante 100 millas. Y le arrebataron la cabeza. Medio año después, el mismo día que Son Serseng asedió la capital en mi vida anterior, dirigí a mis tropas para rodearla. El mismo día que Son Serseng atravesó las murallas de la ciudad, yo atravesé la capital. El mismo día que Son Serseng asesinó al nuevo emperador y se presentó en el salón Qingwan para dirigirse a los ministros, me puse ropa nueva, me arreglé el cabello y me senté en lo alto del trono. Se arrodillaron y gritaron bienvenido al nuevo gobernante. Escuchen. Levanté la cortina y le pregunté a Son Serseng, que estaba sentado detrás de mí.
Me llaman la nueva gobernante, no la emperatriz. Si Lux pudiera matar, me habría matado incontables veces. Más tarde me convertí en cocinero del ejército, lo que me dio la oportunidad de cocinar para él y llevarle refrigerios nocturnos. Sian Son Sersen cerró los ojos en agonía. 6 días después ascendí al trono y proclamé el nombre estatal de Yan, el mismo que el nombre estatal de Son Sersen de mi vida anterior. Pero la diferencia era que esta vez yo era el gobernante y él un prisionero. Entre el sonido de la música, los fuegos artificiales y los látigos, me senté junto a la cama, estudiando Son Sersen. Tras 6 días de ayuno, de repente abrió los ojos y me miró. Por un instante su mirada se quedó aturdida. Fengin Ya, ¿no estás muerto? Gritó mi nombre conmocionado. Tras gritar, frunció el ceño con dolor, y su mirada pasó de la agudeza a una agonía sin fin. ¿Estás satisfecho ahora? No satisfecho, sino satisfecho. Le dije, muy satisfecho. Son Sersen, en este mundo, nada es inmutable. Por ejemplo, tú eres fuerte y yo soy débil. Por ejemplo, te amo. La puerta se abrió de golpe y Xiaomo entró tomándome de la mano y ayudándome a salir. Vamos a ver los fuegos artificiales. ¿Qué sentido tiene quedarnos aquí? Bueno, veamos los fuegos artificiales. ¿Para qué mantenerlo con vida? Déjame matarlo. Hoy es un buen día. Mátalo mañana. Después de matarlo, entiérralo en la tumba de mis padres. En ese momento un fuego artificial iluminó la noche, brillante y deslumbrante.